Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da gusto una vez más estar aquí. Estamos a 31 de mayo, nuestro último domingo de este mes. Y es un gusto y es un placer poderles saludar desde este medio. Aunque no es lo ideal, quisiéramos estar ya en nuestro medio, congregados en nuestra iglesia. Pero por razones que ya todos conocemos, estamos aquí. Y déjenme decirles esta mañana antes de orar, la recomendación que les di a mis hijos antes de iniciar este estudio es que ustedes también lo tomen con la familia, de que los hijos estén ahí, el esposo, la esposa, escuchando la predicación, y que al final de esta charla se pueda comentar y preguntarle a los hijos, enriquecer lo que se entendió de esta plática. Es muy importante que los hijos no solamente estén aquí, estén escuchando, estén ahí junto con la familia, sino que estén aprendiendo. ¿Qué les parece si iniciamos esta mañana haciendo una oración? Ponemos en las manos de Dios este tiempo y que Dios me dé sabiduría para poder conversar y platicar con este tema. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por la bendición que tú nos das de podernos juntar a través de este medio, Señor. Y yo sé, Señor, que las familias, Señor, que nos juntamos, Señor, aunque no estamos en cuerpo presente, en el espíritu lo estamos, Señor. De ninguna manera despreciamos este tiempo. Considero que este es un tiempo valioso, este es un tiempo muy importante para nuestras vidas, para las familias, Señor, que hemos decidido estar, Señor, a esta hora juntos para poder escuchar de tu palabra, Señor, y que tú traigas una palabra para nuestras vidas que pueda alimentarnos, que nos edifique, Señor, a cada uno de nosotros, y que resulte para bien, Señor. Te doy gracias, Padre, y pongo en tus manos, Señor, mi vida, Señor, para que tú puedas usarme, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos leyendo el libro de Mateo? Vayan conmigo al capítulo 7, versículo 15, que es donde empezamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos hablando sobre el tema por sus frutos los conoceréis. Establecimos algunos principios muy importantes. Básicamente fueron dos. El primer principio, antes de poder juzgar y ver si un árbol es bueno o es malo, primero debemos de tener autoridad moral para hacerlo. Eso quiere decir que no cojeamos del mismo pie, que somos personas que antes hemos checado la viga que está en nuestro ojo antes de ver la paja del hermano. Entonces, tener autoridad moral quiere decir que en realidad nos interesa estar bien, caminamos con Dios, nos interesa la verdad, deseamos caminar en santidad, y cuando juzgamos lo hacemos por razones correctas, no por motivos incorrectos. Y el segundo punto que establecimos para poder tener un juicio correcto o juzgar con justo juicio es que debemos de juzgar conforme al estándar bíblico. ¿Cómo determinamos que alguien es cristiano? Lo determinamos por ese estándar bíblico. Ese estándar no lo podemos cambiar. Resulta que ese estándar lo hemos cambiado, lo hemos modificado, lo hemos reducido, ¿verdad? Casi decimos, con que no fume, pues ya es cristiano. Y porque va a la iglesia, pues es una persona que ama a Dios. No, hay un estándar establecido por la palabra de Dios, y ese estándar es muy claro, qué es lo que estamos viendo y estamos estudiando. ¿Y por qué la importancia de poder discernir entre alguien que es cristiano y no es? Bueno, el problema es que la iglesia está llena de gente que va a congregarse, gente que ha hecho oraciones, que ha recibido a Jesús en su corazón, pero su vida, sus frutos indican que en verdad no ha nacido de nuevo. Vemos gente cercana a nosotros, amigos, amistades, que van con nosotros a la iglesia, pero en realidad no hemos visto un cambio. Pero en el peor de los casos es que ni nosotros a veces somos personas que les decimos que no estamos viendo esos cambios, y van rumbo a la perdición. Entonces, la importancia de poder discernir entre un árbol bueno y un árbol malo tiene que ver en que nosotros primeramente
analizar nuestra vida. Y segundo, poder ayudar a la gente que está cercano. Muy en especial a nuestra familia, al esposo, la esposa, a los hijos. ¿De qué sirve que los hijos vayan a la iglesia, de que los hijos se congreguen, de que los hijos estén tomando su clase dominical y no vemos un cambio en sus vidas? Y nosotros los engañamos y damos por hecho que son personas cristianas cuando en realidad no vemos ese cambio en sus vidas. Entonces no queremos engañarnos, ni tampoco queremos engañar a la gente que amamos. Y aunque a veces digamos la verdad y eso pueda lastimar a la gente, porque a veces no agrada confrontar a la gente con su vida y decirles que aunque vayan a la iglesia, si no están dando frutos de arrepentimiento, posiblemente eso lastime y sacuda a la gente. Pero mejor un momento de dolor, mejor un momento en donde la gente tal vez se incomode por lo que estamos diciendo, que callarnos y que la gente se pierda. Por eso la importancia de este tema. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, en esta segunda parte veremos esos puntos de aplicación que Jesús está hablando en este pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y queremos que esos puntos de aplicación los vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Y cuál es la aplicación que se debe de tener para poder discernir o poder juzgar entre un árbol bueno y un árbol malo? Entonces veremos algunos puntos, algunos principios que nos van a ayudar a determinar si alguien en realidad está en los caminos de Dios o no lo está. El primer principio o el primer punto es que el árbol, como dijo Jesús, se conoce por su fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 16. Entonces, repito, primer punto es que el árbol se conoce por su fruto. Entonces, esto no es difícil, esto no es un misterio. Y esto es fácil de entender. Si vemos que un árbol da manzanas, entenderemos que es un manzano. Si un árbol da naranjas, entonces entenderemos que es un naranjo. Aplicándolo a la vida del cristianismo, aplicándolo a la iglesia, si vemos que una persona da frutos buenos, entonces podemos decir que es un cristiano. Pero si vemos a alguien que da frutos malos, no podemos decir que es un cristiano. Entonces eso determina que no ha nacido de nuevo. Entonces es claro. Y Jesús quiere que no confundamos eso. Si nosotros vemos que en un árbol hay manzanas, no podemos decir que es un naranjo. Ese es el punto que Jesús está determinando y que quiere que aprendamos en esta enseñanza. Si estamos viendo que alguien que se dice cristiano, que alguien ha nacido de nuevo, que alguien va a la iglesia, vemos frutos malos en su vida, no vemos un cambio y que constantemente es una persona que practica el pecado, no lo confundamos diciéndole que es cristiano. Si no da frutos de arrepentimiento, tenemos que ser claros con esa persona. En realidad no ha cambiado y no ha nacido de nuevo. Entonces, por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, lo que determina el buen árbol o el árbol malo es el fruto. Y eso no lo podemos cambiar. A veces queremos determinar la vida de una persona por su fruto
por muchos argumentos y lo determinamos si es una persona que va a la iglesia, si estudia la Biblia, si es una persona que tiene buenos modales, o si es una persona que ha ido a un instituto bíblico, o inclusive está involucrado en un ministerio. Todas esas cosas en realidad son cosas buenas, son correctas, pero no es la manera de determinar si alguien en realidad ha nacido de nuevo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el estándar? Por sus frutos. Entonces, aquí no es si alguien sabe mucho la Biblia, si es una persona que está involucrado en el ministerio de alabanza, o inclusive predica o predica muy bien. No, eso no es la manera de determinar si alguien ha nacido de nuevo. La manera de determinar si ha nacido de nuevo tiene que ver con su carácter, con su vida, con su forma de ser, con lo que hay en su corazón. No lo que hace, no lo que expresamos por fuera. Tiene que ver con su carácter. Si en verdad Dios está formando un cambio en su vida, y si vemos que constantemente está en un proceso de cambio y de santidad. Obviamente no estamos hablando de un cristiano perfecto, porque no existen los cristianos perfectos. Los cristianos seguimos teniendo defectos e inclusive podemos pecar. Pero hay una gran diferencia entre una persona que practica el pecado, una persona que constantemente se revuelca en las cosas del mundo, a un cristiano que por debilidad o por error pueda fallar. Un cristiano en realidad no practica el pecado. Entonces, eso es algo muy determinante. Entonces, si una persona dice que ha nacido de nuevo, si alguien dice que es cristiano, no me puede decir que es cristiano porque va a la iglesia, porque sabe muchos versículos o porque está involucrado en un ministerio. Eso no importa. Lo que importa y lo que Jesús está diciendo es por sus frutos. Por sus frutos. Si la persona va a la iglesia, si la persona conoce la Biblia, inclusive invita a mucha gente a la iglesia, pero no demuestra un cambio en su vida, eso es lo que determina si en verdad está en los caminos de Dios. Entonces, no queremos cristianos que sepan la Biblia, que sepan mucho de las Escrituras, que se aprendan las Escrituras si no practican lo que saben. Yo soy una persona que me gusta estudiar mucho. Soy una persona que me encanta tener una doctrina correcta. Pero ¿de qué sirve que el pastor tenga una doctrina correcta, que estudie mucho si lo que predico y lo que enseño no lo practico? ¿De qué me sirve ser una persona que digo que estoy practicando una doctrina correcta si lo que predico y lo que enseño cada domingo no lo vivo? A eso nadie le interesa que yo tenga una sana doctrina si no soy practicante de lo que estoy enseñando. Entonces, mi doctrina, mi conocimiento, o inclusive me convierte en un teólogo, conocedor de las Escrituras, que conozca las profundidades de Dios, eso no me hace cristiano. Yo considero que hay personas que conocen muy bien la Biblia, e inclusive puedo hablar de teólogos que no van a ir al cielo por tener el conocimiento, porque no practican lo que saben. Entonces, el primer punto que Jesús está enseñando, el primer principio que debe de quedar claro es que el árbol se conoce por su fruto. No hay otra manera, no podemos cambiar ese estándar. Nada de que es una persona que va a la iglesia, que tiene mucho conocimiento, si no lo demuestra a través de sus hechos, de sus acciones, de sus obras. Entonces, no podemos determinar que alguien ha cambiado, que alguien ha sido transformado. Miren, antiguamente, ¿cómo se conocía que alguien había sido Dios había tocado su vida? ¿Cómo sabían que alguien había nacido de nuevo? El discipulado antiguamente, hablando de 50 años para atrás, porque 50 años para acá el discipulado ha cambiado. ¿De qué se trataba discipular
a una persona que supuestamente se había convertido al Señor. Lo primero que hacía una persona para discipular a alguien que se estaba acercando al Señor era constatar a través de su vida y a través de sus frutos si en verdad había entendido el nuevo nacimiento. Es verdad que al principio a veces no se puede distinguir si una persona tiene frutos buenos o frutos malos. Y eso es normal. Un recién convertido, una persona que acaba de entregar su vida al Señor, acaba de renunciar a sus pecados, hay un lapso de tiempo y que obviamente en cada persona ese lapso cambia, es diferente. Hay un momento en que no distinguimos si hay frutos buenos y frutos malos. Pero lo que sí es cierto y lo que es una regla es que tarde que temprano esa persona podemos distinguir su conversión a través de los frutos. Entonces, antiguamente se discipulaba a la persona precisamente enseñándoles lo que es la fe verdadera, lo que era la conversión, lo que era el nuevo nacimiento. Cómo es que la gente debía llegar a los pies de Jesús y tener un verdadero arrepentimiento. Porque hoy en día no se entiende lo que es el arrepentimiento. Enseñé el domingo pasado que a veces la gente se acerca a Dios por 1000 razones. Porque tiene una enfermedad, porque tiene un cáncer, porque tiene problemas financieros en su vida, porque su vida matrimonial no está bien. Y tal vez esa gente se acerca a Dios, pero si no se acerca por la razón de sus pecados y no se está acercando a Dios porque no entiende su maldad y no entiende por qué Jesús fue a la cruz, posiblemente su conversión no es real y no es verdadera. Pero hoy en día el discipulado ha cambiado. ¿Cómo discipulamos a una persona? Bueno, si alguien recibe a Jesús en su corazón, hace una decisión de fe, invita a Jesús en su corazón, damos por hecho que es cristiano. Y ya no vemos el fruto, ya no esperamos si en verdad esa conversión fue genuina a través del fruto que Él manifiesta. Entonces, alguien hace una oración, damos por hecho que es cristiano. Y eso es un error. Tenemos que esperar como se discipulaba antes. Esperar si en verdad, si esa oración que hizo fue verdadera, si hubo un arrepentimiento verdadero. ¿Y cómo sabían que había un arrepentimiento verdadero? Por los frutos. Porque entonces la persona de estar inclinado a la maldad, de ser una persona que practicaba el pecado, ahora entonces vemos que tiene temor de Dios. Vemos una persona que empieza a tener cambios en su manera de pensar. Hay un cambio en su carácter, hay un cambio en sus pensamientos, hay un cambio en la manera en que vive la vida. Y obviamente es algo que se nota. Ser cristiano no es un misterio. A veces hemos pintado al cristianismo como algo en donde no se puede saber si alguien es cristiano. No, Jesús dijo muy claramente, por sus frutos conoceréis al árbol. Si da frutos malos, es un árbol malo. Si da frutos malos, entonces reconocemos que es un árbol malo. Si alguien practica la santidad de Dios, ama a Dios y su carácter es convertido, entonces podemos determinar que Dios ha transformado su vida. Pero si alguien que va a la iglesia, que dice ser cristiano, que dice que recibió a Jesús en su corazón, pero constantemente continúa revolcándose en el mundo, si es una persona que constantemente sigue haciendo lo que el mundo hace, y no solamente es una persona que tiene un mes, sino que ya tiene 3, 4, 10 años en el cristianismo y no vemos un cambio en su vida, por Dios, no engañemos a esa persona. Su vida no ha cambiado, no ha nacido de nuevo y tenemos que ayudarlo. Tenemos que confrontar su vida, que posiblemente no le compartieron un evangelio correcto, fue engañado. Y lo peor de esto es que a veces estamos viendo que una persona no ha cambiado y nadie dice nada. Nadie nos atrevemos a decirle que su vida necesita ser analizada y considerar esa oración que hizo, porque posiblemente no hay un cambio en su vida. Por sus frutos. Por sus frutos.
El segundo principio que Jesús nos enseña es que el árbol produce el fruto. Escuchen bien, es el árbol que produce el fruto. El fruto no produce el árbol. Este es otro principio muy importante que quiero explicar. Es decir, ¿por qué en un árbol hay buenos frutos o hay frutos malos? ¿Por qué? Porque en una persona que va a la iglesia, podemos ver que de repente vemos que manifiesta frutos buenos, o una persona que tiene muchos años en la iglesia, ¿por qué de repente vemos que da frutos malos? Jesús dijo, es el árbol. Quien produce el fruto es la naturaleza del árbol. Entonces, si la naturaleza del árbol es ser un manzano, lo lógico, lo normal es que va a dar manzanos. Si un árbol es un naranjo, ¿qué esperamos que dé ese naranjo? ¿Que dé manzanas? No, nunca va a dar manzanas. Va a dar naranjos. Entonces, ¿qué es lo que determina que alguien dé frutos buenos? Es su corazón, su naturaleza. ¿Y eso qué significa? Que si vemos que una persona sigue dando frutos malos, entonces la raíz del problema es que el árbol sigue siendo un árbol malo. Si una persona no da frutos de arrepentimiento, entonces lo más probable es que esa persona, su naturaleza no ha sido cambiada, no ha nacido de nuevo, no es una criatura nueva, como dicen las Escrituras. ¿Y por qué lo determinamos? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, ¿qué aprendemos de este segundo principio? Bueno, para que una persona pueda cambiar y ser diferente, no comienza con el fruto. Porque lo que determina el fruto, lo que hace que se dé el fruto es el árbol. Entonces, esto significa que no empezamos a tratar con el pecado. No vamos con una persona y le dijimos, ¿sabes qué? ¿Quieres ser cristiano? Pues deja de fumar. Ya no seas una persona mentirosa. ¿Quieres en realidad ir al cielo? Por favor, ya no andes en adulterio, ya no andes en fornicación. Si nosotros queremos cortar el fruto, porque lo podemos hacer, podemos cortar el fruto, podemos aparentar que un árbol es bueno, porque entonces cortamos el fruto malo. Y por un momento y por un tiempo pasará por árbol bueno. Pero ¿qué pasa si la naturaleza del árbol no ha cambiado? Tarde que temprano, si es un manzano y cortamos las manzanas, tarde que temprano ese árbol volverá a dar manzanas. Si nosotros le decimos a una persona que deje de pecar, que deje de mentir, pero no atacamos la raíz del problema, que es su naturaleza, entonces, por un tiempo a lo mejor aparentará ser cristiano. Va a aparentar que ha nacido de nuevo. Pero tarde que temprano manifestará lo que es. Porque si no hay un cambio de corazón, si Dios no cambia nuestra naturaleza, nuestra tendencia a hacer lo malo, nuestra inclinación al pecado, porque ese es el problema que tenemos. Si Dios no cambia nuestras inclinaciones, jamás podremos dar frutos buenos. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque si en verdad queremos que la gente cambie, no comenzamos con el fruto, no comenzamos con el pecado. Tenemos que ir a la raíz, al problema fundamental del ser humano. ¿Por qué el ser humano peca? ¿O por qué el hombre es un pecador? Nosotros no nos convertimos en pecadores porque cometemos pecados. No, nosotros somos pecadores porque nuestra naturaleza es ser pecadores. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando manifestamos el pecado a través de nuestras acciones. Entonces, no nos convertimos en pecadores porque hacemos algo malo. No, somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza. Y lo normal y lo natural de un ser pecador es pecar. Y obviamente, ¿qué esperamos de una persona que va a la iglesia, que tenga un curso bíblico,
que vaya a las reuniones de oración, que vaya a un instituto bíblico, que se aprenda los versículos si su naturaleza no ha cambiado. Tenemos que atacar la raíz del problema y ese es solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Tercer principio que Jesús enseña en este pasaje. El tercer principio es que un árbol malo no puede cambiar a un árbol bueno por decisión propia. Tercer principio. Ningún árbol malo, ninguna persona que no es cristiana y que quiere ser cristiano, se convierte en un árbol bueno o se convierte en un cristiano por fuerzas humanas, por méritos humanos, por decisión humana. Eso es algo que solamente le toca a Dios, al Espíritu Santo. Es algo sobrenatural para que esa naturaleza, ese árbol, para que un manzano pueda dar naranjas, Dios tiene que cambiar su naturaleza. Esa naturaleza, por ejemplo, de ese manzano, para que ya no dé manzanas y pueda dar naranjas, Dios tiene que cambiar esa naturaleza, hacer un naranjo y entonces producir naranjas. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en el ser humano? Cambiar nuestro corazón. Cambiar nuestra inclinación a nuestra maldad. No es fuerza de voluntad. No es que nosotros deseemos hacer lo bueno. Obviamente la voluntad, la fuerza de voluntad juega un papel muy importante en la vida cristiana. Pero para ser nuevas criaturas, la fuerza de voluntad no sirve. Ese es un proceso, ese es algo que solamente corresponde a Dios, al Espíritu Santo, cambiar nuestra naturaleza. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nadie que quiere nacer, por ejemplo, ahorita veo a mi nieto no decidió nacer, no escogió a su mamá, no escogió a sus abuelos, no fue voluntad de mi nieto venir a esta casa, no le pidieron opinión. Ese es algo que no estuvo en él. De la misma manera, para ser cristianos y ser nuevas criaturas es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de la persona. Eso es algo muy importante. Entonces, ese es el primer principio. Entonces, primero es la salvación y después vienen los frutos. El fruto es el resultado de haber nacido de nuevo. Entonces, la vida cristiana no es un esfuerzo humano o fuerza de voluntad para vivir la vida cristiana. Eso sería un engaño. Tarde que temprano, si no hay un cambio de naturaleza, si Dios no transforma nuestro corazón, seguiremos inclinados a hacer lo malo. Entonces, por mucho que te esfuerces, por mucho que aparentes ser cristiano, por mucho que trates de ser cristiano, siempre resultarás en ser lo que eres. Como dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice 2 de Pedro 2, 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este pasaje de 2 de Pedro es una muestra muy clara de cómo es importante que entendamos que para ser cristianos Dios necesita cambiar nuestro corazón. Y no viene por fuerza humana, por decisión humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Dios necesita un poder sobrenatural en nuestra vida para cambiar nuestro corazón. Con este ejemplo que nos pone Pedro, ¿qué pasa con un puerco que queremos lavar, que lo queremos perfumar, que lo queremos meter a la casa, le ponemos un moñito y decimos, bueno, ya lo hemos lavado, ya este puerco ya no es un puerco porque ahora huele bonito, le hemos puesto perfume, su apariencia ya es diferente, ya no huele mal. Si ese puerco no cambia en su naturaleza, dice aquí, la puerca lavada, aunque la hemos lavado, aunque la hemos limpiado por apariencia,
en un momento de descuido, esa puerca va a regresar al lodo, va a regresar al cochinero. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. No hay ningún misterio. Si el puerco no cambiamos esa naturaleza, seguirá siendo puerco. Aunque lo limpiemos, aunque lo bañemos, aunque le vistamos bonito. Si a una persona le decimos que se porte bien, que tenga educación, que se porte bien con sus papás, que vaya a una buena escuela, que tenga buenos modales, pero si Dios no cambia su corazón, seguirá siendo una persona inclinado al mal. Tal vez bien vestido, tal vez una persona educada, pero que no ha nacido de nuevo, que no ha sido transformado. Que una persona que a lo mejor en apariencia puede dar el gatazo de que es cristiano, pero en su corazón no. Acuérdense bien que para Dios es más importante el ser que el hacer. Porque a veces resulta que confundimos el cristianismo con nuestras habilidades. Hay muchas personas que tienen muy buenas habilidades dentro de la iglesia, que saben predicar. Hay personas que son hábiles para aprender la Biblia, que son estudiosas. Tenemos en las iglesias personas que son muy buenas para cantar. O personas que son muy hábiles para tocar un instrumento. Pero las habilidades no tienen nada que ver con el corazón. Puede ser una persona que sepa enseñar muy bien la Biblia, que sea una persona que tenga muy bien conocimiento de las Escrituras, pero si Dios no ha tratado con su corazón, esa persona, aunque sepa hacer cosas muy buenas, no es un cristiano. No hay que confundir las buenas habilidades con el corazón. Para Dios es más importante lo que somos dentro de nuestro ser, el carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, mucho antes que lo que hacemos. ¿Cómo levantamos una adoración correcta a Dios? ¿Porque levantamos las manos? ¿Porque cantamos bonitos? ¿Porque somos personas puntuales en la iglesia? No. La mejor manera de rendirle una correcta adoración a Dios es porque nace de un corazón transformado, de una motivación correcta en nuestro ser. Entonces, las apariencias, las cosas externas, de momento son importantes, pero no determinantes para ir al cielo. Y eso es lo que importa, mi hermano. Eso es lo importante de esto que estamos hablando. Ahora, en esto a veces resulta algo muy importante en este tema, porque a veces me lo han preguntado. ¿Y qué de las personas buenas y generosas que no hacen mal a nadie? ¿Son salvas? Bueno, yo contesto rotundamente, si no ha nacido de nuevo, y aunque vemos que es una persona buena, educada, si es un pariente, si es mi abuelita que no hace mal a nadie y no ha nacido de nuevo, está perdida. Porque ahí hemos confundido la generosidad humana, porque lo comparamos con la bondad humana. Pero la bondad humana y la generosidad humana no se compara con el humano. Se compara con la santidad de Dios. Y una persona que, aunque en apariencias haga cosas buenas, y que en apariencia sea una persona correcta y que ayude a los necesitados, en el fondo de su corazón, sus obras ante los ojos de Dios no son correctas porque no provienen de un corazón limpio, de un corazón renovado. El principio dentro de su corazón, su motivación, su fe no es correcta porque Dios no ha cambiado su corazón. Y aunque de repente nos parece que es buena, que es amable, pero si Dios no ha transformado su corazón, eso que ante nuestros ojos parece bueno, porque lo estamos midiendo y lo estamos comparando al estándar humano, pero no podemos medir la bondad humana con el estándar humano, sino lo tenemos que medir con la santidad de Dios. Y cuando medimos nuestra bondad con la santidad de Dios, en realidad estamos perdidos.
estamos perdidos. Entonces, un corazón no regenerado por el Espíritu de Dios no puede hacer nada bueno y que agrade a Dios, porque sus motivos jamás serán puros. No lo que hace afuera, no la apariencia, no sus obras, sino su corazón. Si sus acciones no fluyen de una fe verdadera y un verdadero amor al Señor, entonces no tienen nada que presumir. Dice Isaías en el versículo 64, versículo 6, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias ante los ojos de Dios, cuando no hemos nacido de nuevo, son como trapos de injusticia. ¿Qué está diciendo aquí Isaías 64:6? Está diciendo, lo mejor de nuestra vida, nuestras mejores obras, nuestra mejor bondad, nuestras mejores acciones, si no son hechas en Dios, ante los ojos de Dios, son trapos de inmundicia. Y eso, en verdad, para mucha gente es sorprendente, porque medimos la bondad de Dios con el esfuerzo humano, y es un error. Parecen buenos ante nuestros ojos, pero ante los ojos de Dios, dice, son trapos de inmundicia. Te pregunto esta tarde, mi hermano, te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuál es lo importante de esta enseñanza? Pregúntate, ¿eres un árbol bueno o eres un árbol malo? Ahora, no lo determines por los años que tienes en la iglesia. No me digas si hace 10 años recibiste a Jesús en tu corazón, porque eso no es la cuestión. No es lo que Jesús está enseñando. Aquí lo importante de lo que estamos estableciendo a través de esta enseñanza de Jesús es que podamos determinar si vamos al cielo o vamos al infierno por nuestros frutos. No me digas si eres un líder de la iglesia, si has ido a un instituto bíblico. Tienes que sentarte, tienes que analizar tu vida y tienes que checar cuáles son tus frutos. Si tu vida normalmente eres una persona que tienes temor de Dios, que no te encanta pecar, te incomoda pecar, te incomoda hacer lo malo, y aunque a veces fallas, y aunque eres una persona que a veces quieres agradar a Dios, aunque a veces fallas, te duele, te lastima, te levantas y le pides perdón al Señor, posiblemente eres un árbol bueno. Porque no hay cristiano perfecto. Pero si tú eres una persona que vives inclinado al mal, te encanta hacer lo malo, no importa si tienes 5 o 10 años, eres una persona que conoces mucho la Biblia, o estás involucrado en un ministerio, tienes que checar tu vida por tus frutos. Y si tus frutos no son buenos, si tus frutos en realidad no hablan de una transformación en donde haya evidencia de que has nacido de nuevo, entonces tienes que pensar que a lo mejor no vas al cielo, no has nacido de nuevo, y tienes que considerar cómo está tu vida. A final de cuentas, eso es lo más importante de este tema. ¿Qué pasa si no has nacido de nuevo? ¿Qué pasa si en verdad reconoces que eres una persona que sigues en lo mismo, que a lo mejor damos una apariencia en la iglesia, pero tú sabes que en lo secreto continúas en lo mismo, sigues en lo mismo, en realidad te encanta hacer lo que haces, no hay un cambio en tu corazón? Bueno, lo que debes hacer esta tarde es acercarte a Dios, reconocer que has fallado y en verdad decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Reconozco que sigo inclinado al mal, necesito que cambies mi corazón. No quiero ser una persona que viva engañada, haciéndome creer que voy al cielo cuando en realidad mis obras me están indicando que voy a la perdición. Señor, cambia mi corazón. Reconozco que sigo siendo un árbol malo. Y la única manera en que yo pueda cambiar mi situación y poder ser en verdad
una persona nueva, es que cambies mi corazón. ¿Qué les parece si esta mañana hacemos una oración después de que hemos hecho este análisis para checar nuestras vidas? Poder tener un juicio correcto, juzgar con justo juicio. Y como lo platicamos el domingo pasado, y antes de señalar al hermano, antes de decir si alguien está mal, primero lo aplicamos a nuestras vidas. Antes de ver la paja en el ojo del hermano, primero vemos la viga en nosotros. Si tú eres una persona que en realidad has nacido de nuevo, reconoces que por la gracia de Dios te ha transformado, pues te felicito, qué bueno. Aunque nunca está de más hacer ese análisis. A nadie hace daño, a nadie debe de molestar. Porque es mejor detenernos, y si en verdad nuestra vida no da ese fruto digno de arrepentimiento, si no estamos dando frutos buenos, qué bueno que podemos pararnos. Y si eso nos está ayudando a través de esta plática a analizar nuestra vida, y si eso va a hacer que cambie nuestra vida, pues qué bueno. Hagamos esta oración. Te invito a que podamos orar. Señor, en esta tarde te doy gracias, Señor. Porque aunque tal vez hemos visto en nuestras vidas ese cambio en nuestras vidas, nunca está de más hacer ese análisis en nuestras vidas. Y más, Señor, cuando hay dudas. Y más cuando sabemos y entendemos. Y estamos conscientes de que somos practicantes de la maldad, que somos practicantes del pecado. Y que en realidad no hay un cambio en nuestras vidas. Y que tal vez nos hemos engañado porque estamos involucrados en la iglesia, porque somos personas fieles a la iglesia, porque a lo mejor somos personas que ocupamos un cargo dentro de la iglesia, pero que no damos frutos de cerrar por los buenos, Señor. Esta tarde, Señor, te pido que tú puedas tocar la vida de cada persona que nos está escuchando, Señor. Y que tú puedas transformarla, porque nadie puede cambiar su corazón si tú no lo haces, Señor. La fuerza de voluntad, Señor, el poder humano no puede transformar la vida de la gente, Señor. Nadie puede cambiar la vida de nadie si no es por obra del Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre, que en esta tarde tú puedas transformar la vida de aquellos que han vivido en las iglesias por años, pero que en realidad, Señor, no han nacido de nuevo, Padre. Hazlo en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues, ¿qué me resta decirles esta tarde? Darles gracias por escuchar este mensaje. Considero que este mensaje, pues es un mensaje para reflexionar y que nos sirve principalmente para nuestras vidas, pero también para la gente que tenemos cercanos, para la esposa, para el marido, para los hijos. Y no pensar que porque van a la iglesia nuestros hijos, o porque somos una familia que regularmente vamos a la iglesia, demos por hecho que nuestros integrantes, nuestros seres queridos, en realidad van al cielo, cuando en realidad estamos viendo que en sus frutos nos están diciendo lo contrario. Por eso es muy importante este tema. Comparte esta plática, dale me gusta, compártela a tus amigos en tus redes sociales para que más personas puedan escuchar este mensaje. Sin más por el momento, Dios nos les bendiga y que tengan un bonito fin de semana.